Todos lo hacemos todos los días. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con filosofía. ¿Alguien de aquí recuerda qué significaba filosofía? Nadie se acuerda qué era filosofía? No. ¿No? Ok, de todas maneras los vamos a ver otra vez aquí. Entonces aquí, en esta parte de filosofía, hoy vamos a ver diferentes temas. Para empezar, vamos a ver conocimientos prefilosóficos antes de la filosofía. El conocimiento mítico, mágico y religioso. Dos, definición de la filosofía. ¿Qué es filosofía? Tres, la importancia de la filosofía. Cuatro, características de la filosofía. Cinco, vamos a dividir la filosofía en diferentes etapas. Vamos a ver la filosofía clásica y vamos a analizar cómo analizaban o veían la filosofía Sócrates, Platón y Aristóteles. Después está la filosofía en la Edad Media, ¿sí? Ahí vamos a ver a Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Nicolás Maquiavelo y Martín Lutero. Filosofía de la Edad Moderna, vamos a ver a David Hume, Immanuel Kant y Hegel. Y por último, la filosofía del siglo XX, a Heidegger y a Nietzsche. ¿Sí? Entonces, para empezar, vamos a ver lo que es el conocimientos prefilosóficos, antes de la filosofía. Dice, el ser humano, en el transcurso de la historia, ha sentido la necesidad de conocer su entorno, de acallar sus dudas y sobre todo de todo aquello que le produce asombro. Entonces nosotros históricamente desde siempre hemos tratado de darle sentido a nuestra realidad, a lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, antes de que existieran los filósofos o el pensamiento filosófico, teníamos otros conocimientos. ¿Para qué? Para darle sentido a esto. Tenemos el conocimiento mítico, el mágico y el religioso, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué era el pensamiento mítico? No, no, algunos, nadie. Ok, entonces ahorita los vamos a ver. El mítico, recuerden que tiene que ver con la mitología. El mágico, como lo dice su nombre, con la magia. Y el religioso también, como dice su nombre, con la religión. Vamos a ver el primero, el pensamiento mítico. Este pensamiento es una narración o relato fantástico, ¿sí? Es un relato fantástico. La imaginación o fantasía es la facultad de conocer que le da origen mediante símbolos de imagen fantásticas, interpretan a la realidad y une al hombre con el mundo natural y social de manera indisoluble. Este pensamiento mítico, para empezar, va a tratar de explicar que la realidad en la que vivían en ese tiempo. Y estos pensamientos míticos van a estar tratados de explicar por medio de narraciones, ¿sí? Por relatos fantásticos, en donde hombres, superhombres con poderes sobrenaturales van a salir avante, animales, cosas, bestias, y ellas van a darle sentido a nuestra vida, ¿sí? Entonces, en pensamientos míticos hay diferentes: la mitología griega, la mitología egipcia, la mitología vikinga y pues obviamente la mitología azteca. Cada una de estas mitologías que tienen dioses y cada de uno de estos dioses que van a tener algo, ¿sí? Estos dioses se van a encargar de algo. Por ejemplo, en la mitología griega, que es de las más populares, tenemos a Zeus, que se supone que es el dios de dioses, el dios del rayo. También tenemos a Poseidón, el dios del mar, a Hades, el dios del infierno, a Deméter de la agricultura, a Hera de la familia, a Hestia del hogar, y así muchos dioses, y cada uno de estos dioses era el dios de algo, el dios del amor, de la fraternidad, de la fertilidad, del vino, de la cerveza. ¿Por qué? Porque es mitología, ¿sí? Estas personas se van a encargar de qué, de eso. Poseidón es dios del mar. Entonces, las personas que a lo mejor en ese tiempo navegaban, tenían que hacerle un sacrificio a Poseidón para que estuviera contento y los dejara llegar a un lugar, ¿sí? Zeus, el dios de dioses del rayo, pues también hay que tenerlo contento. Hades, el rey del inframundo, qué miedo, ¿sí?
Espera un poquito. Entonces, esto, lo que es la mitología, pues si se fijan, es tratar de poner a personas o personajes fantásticos, divinos, si lo quieren ver así, ¿para qué? Y cada uno de ellos se va a encargar de algo en específico. Y ellos van a ser los encargados de qué, de darle sentido a lo que nos rodean. Nosotros a lo mejor antes no sabíamos por qué salía el sol. Entonces el sol debe ser un dios. Entonces hay que darle un nombre al sol. ¿Sí? Los aztecas tenían como dios del sol a Tonatiuh, ¿sí? El dios del viento, Quetzalcóatl, el dios del agua, pues Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿sí? El dios de la guerra, el dios del mar, el dios de la vida, de la muerte. Así tratábamos de explicar nuestra realidad. Como lo desconocíamos, pues se lo achacábamos a seres superiores. Eso es mitología, ¿sí? ¿Queda claro lo que es mitología? ¿O tienen alguna duda? No, sí queda claro. ¿Sí? Ok. Eso es mitología. Ahora vamos a ver lo que es la magia, ¿sí? Pues yo creo que es muy sencillo. La magia es muy parecido a la mitología. ¿Por qué? Porque parece algo fantástico. Solamente que la magia es práctica. En la magia se dice que la magia es el aprovechamiento del conocimiento de las fuerzas sobrehumanas para fines prácticos. Perdón, ¿sí? Entonces aquí la magia es algo práctico, es algo que tú realizas. Este pensamiento permite a las personas controlar y utilizar para sus propios intereses las fuerzas que gobiernan el mundo. No es arbitrario, sino que se basa en un conocimiento que se gana con esfuerzo. En general, es un saber secreto cultivado pacientemente por los sabios, ¿sí? Entonces, esto de la magia va más allá de que, de a lo mejor estar a las expensas de que Zeus, Hades, Poseidón te hagan caso. ¿Por qué? Porque esto es práctico. Tú te aprovechas de este conocimiento que adquiriste mediante la sabiduría, mediante el tiempo, para lograr tu cometido, aprovecharlo para obtener poder, riqueza, bienes, ¿sí? Entonces, este modelo, este pensamiento de la magia todavía se utiliza en la actualidad. Ejemplo, los famosos trabajos, una limpia, un amarre, es algo mágico. ¿Por qué? Porque esa persona lo sabe hacer. Es algo práctico, perdón, es algo práctico. No sabemos cómo lo hacen y si es verdad, pero es magia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasa, pero a veces acontecen las cosas, ¿sí? Entonces, ¿queda claro este pensamiento de la magia? Sí, ¿Sí? Entonces, mítico, mitología, pensamientos ahora sí que sobrenaturales. Magia es algo práctico. ¿Te aprovechas de qué? Te aprovechas de tu conocimiento, ¿para qué? Para poder lograr obtener un propósito, ¿sí? Entonces, esto es la magia. Y por último, la religión, el pensamiento religioso. Este pensamiento religioso o de la religión nos dice que es un conjunto de creencias y rituales, ¿sí? Es de creencias esto, es creencias, es de creencias religiosas, ¿sí? La fe o creencias son subjetivas, esa es la fuente motriz que le da el origen. Interpreta la realidad mediante fuerzas sobrenaturales, relaciona al hombre y a lo sagrado diferenciándolo. Entonces aquí la religión, me pueden decir, ¿cómo se diferencia la religión y la mitología? Que la mitología se dice que es falsa, se dice que es algo irreal, es algo que se inventó. Y la religión, no. ¿Por qué? Porque la religión, cuando es religión, todavía se cree en eso. Entonces, como todavía creemos en eso, pues lo consideramos como verdadero. La mitología, como sabemos y no creemos en eso, pues decimos que es falso, ¿sí?
Entonces, ¿queda claro lo que es la religión? ¿Ok? Entonces, estos tres pensamientos era como nosotros le dábamos explicación a lo que nos rodeaba, tanto el pensamiento mitológico como el mágico y el religioso. Eso es antes de la filosofía. ¿Por qué? Porque después llegaron otras personas para tratar de explicar las cosas de manera diferente. Dijimos, ya deja de un lado los dioses, deja de qué, de creer en la magia, deja de creer que todo lo hace Dios. Debe de haber otra explicación, una explicación más concreta. Y así llega lo que es la definición de filosofía. Ahora sí, así nace la filosofía. ¿Qué es filosofía? Filosofía proviene de dos vocablos llamados filos y sofía. Filos y sofía, ¿sí? Uno es amor y otro es sabiduría. Entonces, filosofía, ¿qué es? Amor a la filosofía, amor a la sabiduría, amor al pensamiento, a pensar. Con nosotros cuando filosofamos, pensamos y pensar todos lo hacemos todos los días. Por eso la filosofía es importante y no es tan complicada como a lo mejor lo vemos. Pensar todos lo hacemos. Desde el momento en que tú te despiertas y dices, ¿qué voy a desayunar? Estás pensando. ¿Qué significa? Filosofando. Yo sé que algunos de nosotros cuando éramos niños decíamos, ¿por qué se hace de día? ¿Por qué se hace de noche? ¿Por qué nacen los bebés? ¿Por qué llueve? ¿Por qué se nubla? Eso es filosofar. Estás cuestionando, estás preguntando, ¿sí? La filosofía se vale de la razón en busca de llegar a una explicación objetiva, racional y sistemática de la realidad, ¿sí? Entonces, la filosofía la utilizamos nosotros todos, quizás algunos en un nivel más alto y otros en un nivel más pequeño, pero todos filosofamos, todos somos filósofos en potencia, ¿sí? Entonces, queda claro lo que es esta es la definición de filosofía, ¿sí? Amor a la sabiduría, amor al pensamiento, ¿sí? Eso es el pensamiento filosófico. Entonces, ya sabemos lo que es la filosofía. Ahora hay que ver algunas características de la filosofía. Entonces, en filosofía tenemos cuatro características. La primera, el asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro es la capacidad que nosotros tenemos de sorprendernos de las cosas. Dice, gracias a la facultad del asombro que poseemos el ser humano de maravillarse, observar, contemplar todo lo que nos rodea y tratar de buscar respuestas a cuestiones que desconciertan a su intelecto. Es posible el origen de la filosofía. Entonces tú te sorprendes de algo y que empiezas a hacer, a pensar, ¿sí? A lo mejor tú vas caminando en la calle, volteas al cielo y ves a lo mejor un objeto que no conoces y que empiezas a decir, ah, caray, ¿qué es eso? ¿Es un avión? ¿Es un helicóptero? ¿Es un ovni? ¿Qué será? ¿Qué estás haciendo en ese momento? Filosofando, estás pensando. Gracias a esa capacidad de asombro de voltear al cielo y observarlo, te diste cuenta que hay algo que como que no cuadra, que no siempre está ahí. Si tú no tuvieras esa capacidad de asombro, voltearas a ver y dijeras, ah, y ya, no pensaste. Para que haya filosofía, debe de existir esta capacidad de asombro. También existe la duda. En pocas palabras, ¿qué es la duda? La duda es cuestionar lo ya establecido, ¿sí? Ejemplo, ¿qué es eso que se mira en el cielo? Ah, es una nave del gobierno una nave de gobierno que está para protegernos. Ah, ok. Pero si tú empiezas a cuestionar, ¿qué es eso? Es una nave de gobierno. No, eso no se parece a una nave de gobierno. Eso no se parece a un helicóptero. No se parece a un avión. Eso es algo más. Ahí que estás haciendo dudando, dudas de lo ya establecido. ¿Por qué se hace de día? Por esto y esto. A mí no me satisface. Para mí esa explicación no me satisface, por ende no es verdadera. Me voy a poder investigar. Estás dudando. Nosotros cuando dudamos, ¿qué hacemos? Nos ponemos a pensar también. Y pensar es filosofar. Entonces, duda es contradecir lo ya establecido, dudar de lo que ya te dice. ¿Sí? Después de la duda está la visión totalizadora.
¿Qué es la visión totalizadora? Bueno, la filosofía tiene visión totalizadora, ¿por qué? Porque puede explicar cualquier cosa, ¿qué cosa? Lo que se te ocurra. ¿Por qué se hace de día? ¿Por qué se hace de noche? ¿Por qué llueve? ¿Por qué los perros ladran? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué me duele el dedo? ¿Por qué tengo hambre? ¿Por qué a lo mejor, por qué no pasé mi examen? ¿Cómo funciona una televisión? ¿Cómo funciona el internet? ¿Cómo funciona el gobierno de tal lugar? La filosofía tiene una visión totalizadora. ¿Por qué? Porque te puede explicar cualquier cosa que se te ocurra. ¿Qué es Dios? ¿Qué son los ovnis? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es el amor? Entonces, eso es filosofar, es pensar. Y como eso pensar engloba tanto, tiene una visión totalizadora. Visión totalizadora puede explicar cualquier cosa que se te ocurra, ¿sí? Y por último, la pregunta. Ojo, dudar no es preguntar. La pregunta es cuando, como dice la palabra, tú cuestionas a alguien más. ¿Por qué se hace de día? Esa persona te va a contestar. Dependiendo de lo que te conteste, tú vas a decir, ah, está bien o está mal. Cuando dices, ah, no, eso está mal, ya estás dudando. Cuestionar solamente es preguntar, ¿por qué se hace de día? ¿Por qué se hace de noche? ¿Por qué los perros ladran? ¿Por qué los gatos maullan? ¿Por qué a lo mejor los patos graznan? ¿Sí? ¿Quién le puso A a la A? ¿Quién le puso B a la B? ¿Sí? ¿Quién inventó el abecedario? Eso es preguntar. ¿Sí? Cuando te dan una respuesta, puedes dudar y dudar es cuestionar a la respuesta. Preguntar, como dice, la pregunta es preguntar, ¿sí? Cuestionarte de las cosas. Dudar es cuando ya tienen una respuesta y dudas de esa respuesta, no se te hace correcta, ¿sí? Entonces, asombro, maravillarte, poder voltear al cielo y decir, ay, ¿qué es eso? Eso es algo de la filosofía. La duda, no me satisface tu respuesta, me voy a poner a investigar por mi cuenta. La visión totalizadora, cualquier cosa que se te ocurra, la filosofía lo va a poder explicar. Y la pregunta, cuestionar por qué de las cosas, ¿sí? Entonces, estas son algunas características de la filosofía. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? No. ¿No? Ok. Entonces, ya vimos esto. ¿Qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver algunas etapas de la filosofía, ¿sí? Ya vimos, filosofar es pensar, pero no todos pensamos de igual manera y menos a través del tiempo. Entonces vamos a ver ahorita algunas etapas de la evolución de la filosofía y vamos a ver que dependiendo de la etapa van a enfocarse en explicar algo en concreto. Todos van a estudiar algo diferente. Para empezar, vamos a ver a los presocráticos. Estos pertenecen a la filosofía antigua, antes de Sócrates. Estos presocráticos comenzaron preguntándose por el origen de las cosas, el principio supremo unificador de los fenómenos y que está en la base de todas las transformaciones de las cosas. Estos filósofos buscaban el origen del universo, ¿sí? ¿Cómo es posible que nosotros estemos? Ellos hablan de algo llamado erge. El erge es de donde nacen las cosas, ¿sí? Entonces estas personas van a buscar el origen de las cosas. El primero, Tales de Mileto, como ejemplo, él decía que el agua era el erge o el comienzo de todas las cosas, ya que todas las cosas tienen agua. Entonces, como todas las cosas tienen agua, el ser humano tiene agua, las piedras tienen agua, los dioses tienen agua, pues el origen de todo es el agua. El erge es el origen de todo. Eso lo dijo Tales de Mileto. Anaximandro, él decía que no, que el agua no. ¿Qué era el eje de las cosas o ahora sí que el origen de las cosas? Era lo infinito y lo indefinido. Todo aquello que sea infinito y que sea indefinido debe de ser el origen de las cosas. Anaxímenes, él decía que el aire. Pitágoras decía que eran los números, ya que todo en la vida se puede representar con números, ¿sí? Si se fijan, cada uno de ellos decía una cosa diferente. El agua, el aire, algunos decían que el fuego, lo infinito y lo indefinido, los números. Pero todos buscaban algo en común. ¿Qué buscaban? Tratar de explicar el origen de las cosas, ¿sí? Eso era lo que buscaban estos filósofos, el origen de las cosas.
Después, ahora sí, llegan la filosofía clásica o antigua. Esta llega gracias a Sócrates. Sócrates es el padre de la filosofía clásica. Gracias a él se empezó a modificar el pensamiento. Sócrates tiene una frase muy famosa que es: yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa frase? Yo solo sé que no sé nada. Esa frase es muy famosa. Creo que todos nosotros la hemos escuchado alguna vez, ¿sí? Pero ¿qué significa yo solo sé que no sé nada? Bueno, para poder comprenderla, hay que ver lo que decía Sócrates de la filosofía. Bueno, Sócrates decía que la filosofía tiene un valor educativo y vital, pero ha de comenzar el conocimiento desde sí mismo, ¿sí? Para poder empezar a aprender, te tienes que conocer a ti mismo. Yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Yo solo sé que no sé nada, en pocas palabras, es decir que lo sabes todo. ¿Por qué? Porque estás consciente de tu ignorancia. Tú puedes saber mucho en algo. Puedes ser un experto en fútbol, en pinturas, a lo mejor en telenovelas, en matemáticas, en ciencias sociales, en física. Tú puedes ser el mejor en alguna rama, pero debes de estar consciente que a lo mejor siempre va a haber alguien que sepa más que tú, o vas a saber algo que tú no sabes. Entonces, al estar consciente tú de tu propia ignorancia, estás abierto a conocer, a seguir aprendiendo. Yo solo sé que no sé nada. Yo estoy consciente de mi ignorancia. Soy el más sabio de todos. ¿Por qué? Porque sé que no sé nada. Estoy consciente de que ignoro muchas cosas. Y como soy consciente de que las ignoro, las voy a poder aprender. ¿Sí? Eso era lo que decía Sócrates. El conocimiento verdadero inicia desde el uno mismo. Después llega Platón, que era alumno de Sócrates. Platón decía que la filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. Entonces él decía que filosofar es a lo máximo que tú puedes aspirar como individuo, ¿sí? Por medio de la sabiduría. Tú tienes que ser un sabio para alcanzar este estatus de filósofo. Y por último teníamos a Aristóteles, que él decía que la filosofía se ocupa de descubrir los principios y causa de las cosas, ¿sí? Entonces, si se fijan, ellos ya no iban tanto al origen de las cosas, ellos ya hablaban del saber, del conocimiento, ellos fueron un paso más adelante, ¿sí? Entonces, ellos fueron los filósofos clásicos o antiguos. Luego llega la filosofía de la Edad Media, ¿sí? La filosofía antigua o clásica, si se fijan, tenían en el centro de estudio el origen de las cosas, ¿sí? Y tenían muy presente a quién, al ser humano. En la filosofía moderna no va a ser así. En la filosofía de la Edad Media, perdón. En la filosofía de la Edad Media, el personaje principal va a ser Dios, ¿sí? Van a estudiar a Dios y cómo nosotros, los seres humanos, el hombre, se relaciona con Dios. Esto fue alrededor de los siglos, eh, fue en la época medieval, que fue por el siglo XIV y XVI, ¿sí? Entonces la filosofía medieval tenían al cristianismo en el centro, Dios, pero van a utilizar a la filosofía griega para tratar de explicar a Dios mismo, ¿sí? ¿Quién va a iniciar con esta filosofía? Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Dice: mientras que la ciencia, perdón, sagrada, tiene su origen en Dios y la ciencia revelada, las ciencias humanas tienen por fundamento a la razón humana y, por supuesto, la comprensión que éstas obtienen dependen del mismo alcance de la razón. De esta manera, la ciencia divina posee un conocimiento directo y completo, mientras que las ciencias humanas contienen un conocimiento indirecto y muy limitado. Por esa razón, no es infinita como Dios. Entonces, Tomás de Aquino era consciente de que había un conocimiento religioso y uno científico. Y el religioso se supone que es el perfecto, es el que más se acerca a Dios. Y el científico no tanto, porque depende de los seres humanos. Entonces, Santo Tomás de Aquino, su cuestión fue entender a Dios y cómo se relaciona con el ser humano.
por medio de la filosofía, del pensamiento, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, que la más alta aspiración del ser humano es la bondad, buscar la bondad, ¿sí? Pero no una bondad, y esa bondad va a traer como consecuencia obtener cosas buenas, pero no bondad, ahora sí que individual, sino una bondad colectiva, ayudar a los demás. Y si tú ayudas a los demás, vas a tener como compensación ser eterno, ganarte el cielo y estar bien con Dios. Entonces Santo Tomás de Aquino solamente quería juntar a Dios y al hombre, ¿sí? Después llega San Agustín. San Agustín, aunque si llegar a elevar una teoría del conocimiento, se ocuparía del problema del conocimiento, tratando de establecer las condiciones en las que se puede dar el conocimiento de la verdad, según el ideal del cristianismo, ¿sí? Y lo que buscaba el cristianismo, Cristo y la sabiduría. Entonces aquí San Agustín decía, ok, ya sabemos que Dios y el hombre a lo mejor están relacionados, pero ¿cómo puedo conseguir verdad con eso? ¿Cómo puedo conseguir conocimiento? Pues me tengo que guiar primeramente con lo que dice la religión y después con lo que dice el hombre, ¿sí? Después está Nicolás Maquiavelo. Esta persona decía que el fin justificaba los medios, ¿sí? No, Nicolás Maquiavelo decía que para que un reinado, ¿sí?, pudiera prosperar, era necesario tener como príncipe o rey a una persona políticamente correcta, que no tuviera escrúpulos, que fuera un dictador, que no soltara jamás el poder. ¿Por qué? Porque ese dictador es el único que sabe cómo gobernar. Entonces hay que sacrificar todos los derechos de los ciudadanos para que el dictador pueda sacar adelante al país o al gobierno. Eso se traduce a una frase que dice, el fin justifica los medios, ¿sí? Eso fue Nicolás Maquiavelo, poner a una persona que no tuviera miedo de usar el poder y quedarse para siempre, para sacar adelante cierta comunidad. Y esto lo tomaron muchos políticos alrededor del siglo XIX, ¿sí? Entonces, después de Nicolás Maquiavelo, para terminar esta filosofía de Dios, tenemos a Martín Lutero. Martín Lutero fue una persona que se rebeló en contra del catolicismo, la religión católica en su tiempo, que tenía muchísimo poder, porque todo se explicaba en base a Dios, ¿sí? Como en la ilustración. Antes de la ilustración, todo era explicado con Dios. Dios quiere, si Dios dice, tú eres rico porque Dios lo quiso así, tú eres pobre porque Dios quiso que fueras pobre. Entonces tú no podías cambiar tu destino porque Dios ya tenía un destino. ¿Sí? Tú eres pobre porque Dios así lo quiso. Si hubiera querido que fueras rico, pues hubieras nacido rico. Entonces, en vez de que te esfuerces y luches, mejor ponte a trabajar, que es para lo que Dios te trajo al mundo. Entonces, Martín Lutero no estaba de acuerdo tanto con esto. Para empezar, para los únicos que podían leer la Biblia eran los sacerdotes, porque la Biblia solamente estaba en su idioma original. Para dar misa, solamente los sacerdotes podían. Martín Lutero decía que no, que cualquier persona que estuviera cerca a Dios y viviera su vida como Dios quiere, puede ser un sacerdote. Martín Lutero traduce la Biblia, algo imperdonable por la iglesia. Entonces la iglesia lo persigue y lo quiere juzgar por la Santa Inquisición. ¿Por qué? Por crímenes de herejía. ¿Cómo es posible que le traduzcas la Biblia y que la gente la pueda leer? Eso es trabajo del sacerdote. Entonces Martín Lutero está en contra de la burocracia católica de ese tiempo. Y gracias a Martín Lutero nacen las iglesias protestantes, ¿sí? Martín Lutero es el padre del protestantismo, ¿sí? Del protestantismo se derivan diferentes religiones como el cristianismo, ¿sí? Todo el cristianismo protestante, apostólico, todo eso es gracias a Martín Lutero. No tienen tantas reglas burocráticas como la religión católica, ¿sí? Y eso lo hizo Martín Lutero. Y con él terminamos lo que es la filosofía de la Edad Media, que es caracterizada por tener en el centro de estudio a quién, a Dios, y cómo el ser humano se puede relacionar con Dios, ¿sí? De la Edad Media, ¿alguna duda que tengan? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, nos vamos a lo que es la filosofía de la Edad Moderna. Aquí en la Edad Moderna, ya el objeto de estudio principal no va a ser Dios,
¿quién va a ser? El mismo ser humano. Dice, el Renacimiento representa los albores de la Edad Media. Se desarrolla en el siglo XIV y XVI. Asistimos al paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna, pues se produce un giro humanista. Ahora el centro de estudio va a ser el mismo ser humano. Ya Dios no va a estar, ¿sí? Ya no va a estar objeto de estudio de la filosofía Dios, sino que va a ser el ser humano. ¿Con quién iniciamos esta filosofía? Vamos a iniciar con Immanuel Kant, ¿sí? Immanuel Kant va a crear algo llamado criticismo, ¿sí? Históricamente, el conocimiento se dividía en dos, en empírico y racionalista. El conocimiento racionalista es aquel conocimiento que tú adquieres por pensar, por investigar, por estudiar. El conocimiento empírico es aquel conocimiento que tú adquieres mediante qué? Las experiencias, mediante lo que tú observas. Estos conocimientos estaban rivalizados. O tú eras racionalista o eras empírico. Emmanuel Kant logra juntar características del racionalismo con características del empirismo. Entonces, el conocimiento que obtienes estudiando también se puede complementar con conocimiento que tú adquieres por tus experiencias. A eso se le llama criticismo. Entonces, Immanuel Kant trae conocimiento criticista, conocimiento racionalista más conocimiento empirista, ¿sí? Después de Immanuel Kant está David Hume. Este personaje era empirista radical. Él creía y decía que solamente el conocimiento empirista, el que obtienes ahora sí que por medio de las experiencias, es el único que vale. Y todo lo demás que existe no es más que una consecuencia, ¿sí? El racionalismo es consecuencia solamente de qué? De tus vivencias. Es algo que tú estudias, pero al final, al llegar a una conclusión, siempre utilizas tus experiencias y eso es conocimiento empírico. Entonces David Hume solamente creía en el conocimiento empirista, el que tú obtienes mediante tus vivencias, mediante sus experiencias, mediante tus sentidos. Después tenemos a Hegel. Hegel decía que la historia podía explicar la realidad de una sociedad, ahora sí que podía explicar su realidad, ¿sí? Tú, en base a tu historia, te puedes explicar por qué estás como estás, ¿sí? Hegel decía que la historia era de vital importancia saberla, ¿para qué? Para poder investigar y saber la realidad de una sociedad, ¿sí? Y después tenemos a los filósofos del siglo XX. Aquí tenemos a dos. Tenemos a un filósofo llamado Heidegger Martin y a otro llamado Nietzsche. Esta filosofía del siglo XX es la más moderna. Aquí vamos a tener también como centro de estudio al ser humano, pero va a estudiar también del ser humano que su política, cómo se desenvuelve en sociedad, la política de que lleva a cabo en sociedad, la salud, sus vivencias, ¿sí? Entonces, esta persona, Heidegger, era alemán y él decía que existía algo llamado el Dasein. ¿Qué es el Dasein? Ser ahí en alemán. Eso es la existencia de la realidad humana. El conjunto estar siendo, el cual es más importante sobre los demás entes o seres porque en el curso de la comprensión se abre, se revela la identidad del ser. Entonces, este filósofo decía que tú nacías y lo único que tú tenías seguro en la vida que era morir, ¿sí? Entonces, todo lo que tú haces, digamos, estudiar, trabajar, tener familia, solamente es algo que vas preparando para qué, para llegar a tu muerte, ¿sí? Solamente estás eligiendo el camino para qué, para morir. Todo lo que pasa en medio, si quieren verlo así, es irrelevante. ¿Por qué? Porque todo lo que haces es para que tú mueras. Pero dentro de esa vida que tú llevas a cabo, pues puedes desarrollar características propias, pensamientos, ¿sí? Pero al final lo importante que es que vas a morir. Eso es la filosofía de Heidegger. Todos nacimos para morir. Suena medio bien pesimista esta filosofía, pero si se pone a pensar como que tiene sentido lo que dice, ¿sí? Lo único que tenemos seguro en esta vida es morir, pero pues hay que vivir de una manera a lo mejor para llegar al final de la vida y decir una buena vida, ¿sí?
Esa es la filosofía de Heidegger del siglo XX. Si se fijan, estas filosofías como que están un poquito más como elevadas, como un poquito más, si se dice coloquialmente, un poquito más fumadas, ¿no? Entonces eso es Heidegger. Y por último está Nietzsche, ¿sí? Este filósofo tuvo mucha popularidad en el occidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él trató a la moralidad. Él decía que él, de Nietzsche estaba totalmente en contra de la moralidad que existía en este tiempo, porque la moralidad todavía tenía mucho vestigio religioso, la religión todavía se metía mucho en lo que era moral o inmoral, y también por las élites, por los privilegiados. Entonces, él llevó a cabo un cambio de genealogía, cambiar estos conceptos de bueno y malo. Él decía que lo que antes era bueno, ahora es malo, y lo que antes era malo, ahora es bueno. ¿Por qué? Porque antes, en la época donde la religión tenía mucho poder, donde tenía influencia, donde los ricos gobernaban, donde los privilegiados sacaban provecho de los pobres, pues lo bueno que era, lo bonito, lo superior, la nobleza, lo retacado, las buenas costumbres, lo religioso. Eso era bueno en ese tiempo. ¿Y qué era lo malo? Pues todo lo malo era ahora sí que era lo despreciable, lo plebeyo, lo adulador, lo simple, lo vulgar, todo lo que estuviera en contra del estatus que vivía la religión ahora sí que los privilegiados, los ricos, eso era algo visto como malo. Entonces Nietzsche dice, ¿sabes qué? Ya no es así. Ahora eso que tú dices que era bueno, se considera malo en la actualidad. ¿Sí? Que la iglesia te diga qué pensar, qué hacer y qué creer, está mal. Que los ricos se aprovechen de los pobres y hagan las cosas a favor, a beneficio propio, ya también está mal. Y todo lo que tú considerabas, ahora sí que tú considerabas malo, ahora es bueno. Tú considerabas malo antes que la gente luchara que luchara por derechos, que exigiera derechos, que exigiera tratos justos, que exigiera democracia, que exigiera a sus gobernantes. Eso era visto mal, como malo antes. Bueno, eso que tú decías que era antes malo, ahora se convierte en algo bueno. Entonces Nietzsche estaba totalmente en contra de quién, de la religión y de los gobiernos o de las personas privilegiadas. Nietzsche, todo lo que antes era bueno, ahora es malo. Y ahora y todo lo que era malo antes, ahora se considera como bueno, ¿sí? Entonces, eso fue lo que dijo Nietzsche. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan sobre la filosofía en la época clásica, en la época medieval, en la época humanista y en la época moderna del siglo actual? No, ninguna, ninguna. Ok. Entonces, chicos, hasta aquí la vamos a dejar. Esta sesión la grabé. Entonces, en cuanto pueda obtener el link, lo subo ahí a su grupo y lo pueden estar, ahora sí que para repasar la sesión. Aparte, ahí en el grupo les voy a poner algunos videos para que puedan repasar, ¿sí? Como saben, pues es un repaso. Entonces, no solamente es lo que yo venga a decirles aquí, sino que también tienen que seguir estudiando, ¿sí? Pues tengo cuestionarios, pero la verdad son los cuestionarios que vienen en su cuadernillo. Entonces, a lo mejor, si no hicieron esos cuestionarios, háganlos, ¿sí? De todas maneras, les voy a dar una tipo guía para para que la puedan ir contestando, ¿sale? Entonces, chicos, ¿alguna duda que tengan? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, chicos, hasta aquí la vamos a dejar. Entonces, nos vemos el próximo domingo, igual, nos vemos el próximo domingo, igual a las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, chicos, un gusto conocerlos. Nos vemos después y les subo las diapositivas y la información ahí al grupo. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, Ok. profe. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.